Hola, buenas noches. Les saluda Cindy Regidor. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 356,000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial, de 100% Noticias y La Prensa, que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la suspensión del estado policial y la liberación de más de 170 presos políticos y la anulación de los juicios políticos y las condenas contra los precandidatos presidenciales de la oposición, los líderes políticos y cívicos, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas que fueron secuestrados por el régimen de Daniel Ortega para eliminar la competencia política el 7 de noviembre del año pasado, en una votación en la que Ortega se proclamó ganador sin competencia ante una masiva abstención, sin el reconocimiento de los nicaragüenses y de la mayoría de países de América y Europa. Continuamos exigiendo que se restablezcan las libertades democráticas en el país para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres como una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua. Este martes 10 de mayo concluyó el ciclo de los juicios políticos contra los reos de conciencia que se encuentran en las celdas de El Chipote y en régimen de casa por cárcel, secuestrados durante la oleada represiva del año pasado. Los últimos sentenciados fueron los dirigentes del Consejo Superior de la empresa privada Michael Healy y Álvaro Vargas, condenados a 13 y 9 años de prisión por supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Hablaremos con el abogado penalista, exfiscal y coordinador de Acción Penal Boanerges Fornos sobre estos juicios, la actuación de los funcionarios del sistema judicial y qué dice la ley sobre el cumplimiento de sentencias. Y de cara a la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en junio en Los Ángeles, California, hablaremos sobre la visita del presidente mexicano Andrés López Obrador a algunos países de Centroamérica y Cuba y la controversia que está planteada por la negativa de Estados Unidos a invitar a las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Entrevistaremos a Rafael Rojas, historiador cubano, profesor e investigador de El Colegio de México. Además, abordaremos las violaciones a los derechos humanos derivadas del régimen de excepción en El Salvador, impuesto por el presidente Nayib Bukele desde marzo a causa del aumento de homicidios en el país, con Ruth López, jefa jurídica de Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de PX Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias más importantes del día. La justicia orteguista sentenció este martes 10 de mayo a los exdirectivos del Consejo Superior de la empresa privada COSEP, Michael Healy y Álvaro Vargas. Healy, expresidente de la patronal, fue sentenciado a 13 años de prisión por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional, mientras que Vargas, expresidente de la organización, fue condenado a 9 años de cárcel por el mismo presunto delito. Con las sentencias de estos empresarios, el régimen Ortega y Murillo completó los juicios políticos en contra de más de 40 ciudadanos, detenidos y enjuiciados en las cárceles de El Chipote en medio del contexto electoral de 2021. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos sesionará este viernes 13 de mayo y se espera que en la agenda se incluya la confiscación de la sede de la organización en Managua por parte del régimen de Ortega y Murillo. El exembajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Macfields, aseguró en su cuenta de Twitter que Canadá, Estados Unidos, Brasil, Grenada y Barbuda solicitaron abordar el tema, aunque este no ha sido agendado de manera oficial. Por su parte, este martes la Unidad Nacional Azul y Blanco pidió a la presidencia del Consejo Permanente una respuesta severa y ejemplar a la confiscación de la sede diplomática, por lo que sugirieron una reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, presentó este martes 10 de mayo la iniciativa Ley Especial para el Cambio de Régimen de Personas Jurídicas, que pretende que 5 organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua sean trasladadas al régimen mercantil, alegando que realizan actividades comerciales. Las 5 organizaciones son la Asociación Española Nicaragüense, Asociación Club Terraza, Asociación Nejapa Country Club, Country Club de Chinandega y Asociación Centro Encuestre Cocibolca.
Porras argumentó que estas asociaciones realizan actos de comercio que no son compatibles con la nueva definición de organismos sin fines de lucro, que entró en vigencia el pasado 6 de mayo. La iniciativa cancela la personalidad jurídica de esas asociaciones y les da un plazo de 90 días de operación para constituir las asociaciones mercantiles, si así lo determinan los socios. En los primeros 3 meses de 2022, Costa Rica recibió 20.257 solicitudes de refugio de nicaragüenses, 5 veces más que las registradas en el primer trimestre del año pasado, informó a Confidencial la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica. La institución costarricense contabiliza también más de 137.000 solicitudes de refugio de nicas desde 2018, a raíz del estallido sociopolítico que persiste en Nicaragua. El director de SOS Nicaragua Derechos Humanos Costa Rica, Carlos Felipe Hueso, estima que para finales de este año las solicitudes de refugio pueden superar las 80.000, de acuerdo al flujo migratorio presente. Del total de solicitudes de refugio hechas por nicaragüenses desde 2018, solo 3.783 han sido aprobadas, es decir, menos del 3%. Los ataques rusos en el este de Ucrania, especialmente en la región de Lugansk, obligaron este martes a Kiev a cortar un tercio del tránsito de gas ruso hacia Europa, mientras que en la región de Donetsk, las autoridades advertían del riesgo de muerte de miles de ciudadanos en Mariupol para fines de este año. El subjefe general de brigada ucraniano Alexei Gromov señaló que las fuerzas ucranianas han frenado una ofensiva a gran escala de los rusos en la región de Kharkov y Izium, donde recientemente las tropas de Kiev destruyeron un mando ruso. Por su parte, el alcalde de Mariupol, Vadim Bochensko, señaló que para fin de este año más de 100.000 personas pueden morir por enfermedades y condiciones intolerables en la ciudad portuaria. Estas son las noticias que tuvieron más impacto en este día. Con las sentencias contra los reos políticos y líderes empresariales Michael Healy y Álvaro Vargas del Consejo Superior de la Empresa Privada, concluye el ciclo de judicialización de la represión estatal contra aspirantes presidenciales, líderes cívicos, empresarios, periodistas, defensores de derechos humanos, exdiplomáticos que fueron encarcelados el año pasado de cara a las votaciones de noviembre. Conversamos con el abogado penalista, exfiscal y coordinador de acción penal Boanerges Fornos sobre las sentencias y la actuación de jueces y demás funcionarios que ejecutaron los juicios espurios en la cárcel. Veamos lo que dijo. Con las condenas contra los presos políticos Michael Healy y Álvaro Vargas concluyen los juicios en la cárcel que los especialistas han considerado como farsas judiciales. ¿Qué se puede concluir sobre la actuación de los funcionarios del sistema judicial que participaron de estos juicios políticos? Bueno, en principio tenemos que señalar algo, Cindy, y es que todos los funcionarios del sistema de justicia penal, y estamos hablando de fiscales, policías, jueces, defensores públicos que han actuado en algunos casos, definitivamente no han atendido criterios técnicos. Es decir, en el marco de sus actuaciones han atendido criterios políticos. Dentro de sus funciones han violentado cada uno de los derechos y garantías constitucionales que tiene cada ciudadano nicaragüense y particularmente estos ciudadanos que han sido juzgados. Es decir, no se les ha garantizado el derecho a la defensa, a la comunicación libre y privada con su defensa, a tener acceso a pruebas, a que se les realice el juicio en un lugar habilitado para ello. Es decir, las cárceles no son juicios, lugares para hacer juicios. Simplemente es para que estén en prisión y en el caso de donde están, de prisión temporal por cierto tiempo para después ser trasladados hacia los sistemas penitenciarios. Entonces, la actuación de los funcionarios del sistema de justicia penal es totalmente ilegal. Ni siquiera entra en irregular, porque irregularidad es otra cosa. Son totalmente ilegales las actuaciones que han estado realizando en el marco de estos juicios políticos. ¿Y qué procede según la ley ahora que los reos de conciencia han sido juzgados y condenados? ¿Dónde deben cumplir estas condenas y bajo qué condiciones? La ley establece, y con el artículo 178 del Código Procesal Penal de Nicaragua, establece que toda persona que es sujeta de un proceso penal
una vez que se le ha impuesto la medida cautelar de prisión preventiva, debe en la segunda audiencia haber sido trasladado al sistema penitenciario que corresponda. Es decir, en este caso, si están en Managua y son varones, en la Modelo, en el Jorge Navarro, y si son mujeres, en la Esperanza. Tienen que estar en lugares distintos a donde se encuentran las personas cumpliendo condena, porque estas personas están siendo sujetas de proceso penal. Aun y cuando hayan sido declaradas culpables, todavía su sentencia no está firme, entonces no procede la ejecución. Esto es que tienen que estar en sistemas penitenciarios, pero separados de personas que están condenadas cumpliendo pena por sentencia firme. Ninguno de los casos de los presos políticos existe una sentencia firme. Deberían de estar en los sistemas penitenciarios en condiciones humanas, en condiciones de salubridad, con acceso a medicina y totalmente separados de los que cumplen pena por sentencia firme. Pero de ninguna manera deberían permanecer en el Chipote. Es que las cárceles policiales son celdas de carácter preventivo, sea un distrito policial, sea el Chipote, sea en un municipio. Ahora, hay varios presos mayores de 60 años en el Chipote, otros que padecen diversos tipos de enfermedades. ¿Qué dice la ley sobre la aplicación del régimen casa por cárcel? Entonces, a ver, la detención domiciliar procede cuando hay una persona que tiene enfermedades crónicas que no pueden ser atendidas y curadas dentro de la cárcel. Es decir, deben ser remitidos a su vivienda para estar ahí mientras dure el proceso, ¿verdad? Y si una vez finalizado el proceso, la condición de salud persiste, debe garantizarse que esté en lugares donde pueda recuperarse, porque recordemos algo, y a veces los mismos jueces no tienen claro esa concepción. A los privados de libertad, cuando se les ha impuesto una pena, lo único que tienen restringido son su libertad individual de movilización y otros derechos civiles y políticos. Pero el derecho a la salud es un derecho inherente al ser humano que debe respetarse en cualquier condición, esté cumpliendo pena o no. En ese sentido, estas personas deberían de estar, si no en detención domiciliaria, al menos en una instalación hospitalaria que garantice la atención médica adecuada con el medicamento adecuado, cosa que no se cumple ni aún estando en detención domiciliar, porque aún en detención domiciliar no hay garantía de atención médica ni hay garantía de los medicamentos que deben ser necesarios para paliar sus padecimientos. El sistema judicial controlado por el régimen ha admitido al menos 7 recursos de apelación de las sentencias correspondientes a igual número de presos políticos en el Chipote. ¿Hay posibilidad de revocación de las sentencias? Es una posibilidad que nunca se debe descartar, ¿verdad? Pensando positivamente. Sin embargo, los antecedentes de los demás casos de presos políticos nos han indicado que los magistrados de los tribunales de apelaciones no dan con lugar a los recursos de apelación, aun y cuando los abogados defensores, como en el caso de todos estos presos políticos, tengan la razón jurídica. Siempre, o en la gran mayoría de los casos, no les dan lugar. ¿Pueden los abogados defensores de los presos políticos recurrir a la justicia internacional? ¿A qué tipo de cortes? Ok, primero tienen que agotar el recurso interno. Es decir, después de esta apelación, si el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia condenatoria del primera instancia, es decir, las que acaban de dictar ahora, le queda todavía al abogado defensor promover un recurso extraordinario de casación. Esto llega ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que son quienes dictan la resolución. Si en ese lugar, si ya en el máximo tribunal confirman, como lo han hecho casi siempre, o en todos los casos, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, confirman las sentencias, entonces ahí hablamos de, uno, la sentencia está firme. ¿Por qué está firme? Porque ya no se puede promover ningún otro recurso. Y el mecanismo que le queda a los abogados o a los familiares de los presos políticos es acudir a instancias internacionales, ya sea ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o ante el Sistema Universal de Naciones Unidas. Solo que tenemos que hacer énfasis acá que el régimen se ha desmarcado del proceso interamericano, se ha desmarcado
de la OEA, y aunque los abogados o los familiares de presos políticos acudan al sistema interamericano, muy probablemente el régimen vaya a desconocer ese sistema de derecho interamericano, argumentando que ya no pertenece a la OEA, aun y cuando sus obligaciones concluyen 2 años después de haber denunciado la carta de la OEA. Eurodiputados han empezado una campaña solicitando que se sancione a los funcionarios, a los 14 jueces que han ejecutado estos juicios y sentencias políticas. Aseguran que se han convertido en brazo represor del régimen. ¿Qué delitos cometen los jueces y demás funcionarios que actúan bajo razones políticas y órdenes del régimen? Hay una gran cantidad de violación a artículos del Código Penal, pero me voy a quedar con un par. Y uno es, por ejemplo, el prevaricato, es decir, cuando resuelven contra ley expresa. Ese tipo de delito únicamente lo cometen los jueces y magistrados, es decir, aquellos que están encargados del juzgamiento de las personas y resuelven contra ley expresa, es decir, contra un hecho que no constituye delito, con abuso de sus funciones, que es lo que ha sucedido, y eso eventualmente hay que recordar que todos los funcionarios tienen responsabilidad civil y responsabilidad penal, es decir, que ese tipo de delito prevaricato que está contemplado en nuestro Código Penal, efectivamente, eventualmente pueden ser llevados a la justicia. Ahora, el tema de las sanciones, que es un tema en el que cada país o cada conglomerado de países, como en el caso de la Unión Europea, son soberanos de dictar, es sin perjuicio de la responsabilidad penal, es decir, o de la responsabilidad civil. Si se imponen esas sanciones, no significa que eventualmente no se puedan hacer procesos civiles o procesos penales en contra de los funcionarios sancionados. En el caso del preso político y presidente del COSEP, Michael Healy, cuya familia denunció una confiscación de facto de propiedades desde finales de 2018, ¿esto es un acto de venganza política, es un mensaje al sector privado o tiene alguna relación con el proceso? No tiene ninguna relación con el proceso y le explico por qué. Porque el tema de la toma de la propiedad o la confiscación de la propiedad del señor Healy se da mucho antes de la acusación formulada por el Ministerio Público. La única forma en que se le puede decomisar una propiedad a una persona que es sujeta de un proceso penal y que es condenada es por dos factores. Uno, porque esa propiedad haya sido utilizada para cometer un hecho delictivo, no es el caso. Y la segunda es que esa propiedad haya sido adquirido con recursos de procedencia ilegal, tampoco es el caso. Entonces, la confiscación del 2018 obedece a una decisión política en el marco del contexto sociopolítico que vive Nicaragua y que el señor Michael Healy, como participante, creo yo, de la primera mesa de diálogo, probablemente fue una toma de decisión en venganza política por su posición independiente al régimen y de oposición al régimen. Bueno, Erges, ahora hay en la Asamblea controlada por el régimen una propuesta de aumentar las penas de cárcel para quienes sean juzgados por traición a la patria y aplicarles la extinción de dominio. De aprobarse, aplicaría a los actuales presos políticos y es posible incluir la confiscación o extinción de dominio dentro de las leyes penales. Ok, vamos. Lo que existe ahora es un informe que generó la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional como consecuencia de la sistematización de una consulta realizada a funcionarios del sistema de justicia, tanto de la Procuraduría de la República, de la Fiscalía, de la Policía, del Poder Judicial y a algunas personas que dicen ser víctimas del contexto de la crisis sociopolítica de abril del 2018. Entonces, dentro de ello, una de las motivaciones que está en la parte introductoria del informe señala que se deben de elevar las penas. Hablan particularmente del delito de menoscabo a la integridad nacional y pasarlo, la pena mínima de 10 años que está actualmente a 15 y la pena máxima que actualmente es de 15 años de prisión, pasarla a 20 años de prisión. Sin embargo, este mismo informe lo que hace es recomendar una comisión técnica de funcionarios de las instituciones del sistema de justicia penal
¿Qué es lo que va a hacer esta comisión técnica? En realidad lo que va a hacer es formular y diseñar una política de persecución criminal de Estado en contra de los opositores o de aquellos que se perciban como opositores al régimen. ¿Qué es lo que significa esto? Que van a determinar, uno, las reformas legales que sean necesarias de elevar la pena al menoscabo, al delito de menoscabo a la integridad nacional. Sin embargo, esta comisión puede considerar y recomendar que deben de elevarse las penas a otros delitos. Es una posibilidad. Existe la posibilidad de crear tribunales especiales o especializados para juzgar solamente este tipo de delitos, crear unidades especializadas dentro de la policía y de la fiscalía. Y además de eso, vincular y obligar a todas las instituciones del sistema de justicia, instituciones del Estado e inclusive entidades privadas a facilitar información para fortalecer los casos en el marco de esta política de persecución criminal de Estado, que es una posibilidad real y latente. Y también ahí no puedes descartar lo que se señala en el numeral 5 de este informe, que es el riesgo de criminalizar a los líderes de la Iglesia Católica. Ese es un riesgo tremendo y esta podría ser la base para o la justificación para criminalizar a los líderes de la Iglesia Católica. Eso por un lado, que es importante. No necesariamente solo con el menoscabo, puede ser que amplíen más. Es una posibilidad. Ahora, están hablando de la figura de extinción de dominio y aquí quiero hacer una diferencia. En Nicaragua, actualmente, a como está diseñada nuestra ley, existen tres formas de que una persona pierda el dominio de una propiedad, es decir, deje de ser dueño de una propiedad. Dos son legales, una es ilegal. Vamos a empezar con la ilegal, la confiscación. La confiscación es ilegal y está prohibida en el artículo 44 de la Constitución Política. ¿En qué caso hay confiscaciones? Cuando el Estado se adueña de una propiedad sin ningún tipo de justificación, es decir, no se la vendieron, no se la regalaron, no hay un decomiso, no hay una expropiación, simplemente llegan y se apoderan de ella. Un ejemplo clásico, las cancelaciones de personerías jurídicas de las organizaciones civiles sin fines de lucro que se han apoderado de los bienes de esas organizaciones sin fines de lucro sin argumento legal. Dicen ahora que hay una reforma, que hay una aprobación de una nueva ley, que es la ley 1115, pero la ley 1115 que fue aprobada hace poco, más de un mes, desde la fecha que entró en vigencia hacia adelante de aquellas organizaciones civiles sin fines de lucro que se hayan creado en virtud de esta ley, pero las que fueron creadas antes tiene que respetarse el marco jurídico y el destino de los bienes que ellos habían establecido. Sin embargo, no lo están haciendo. Eso es confiscación pura y simple y es prohibido, ilegal y constituye delito, que es el abuso de autoridad. Eso es clarísimo. La segunda figura que por el que podés perder una propiedad o ser el dueño de una propiedad es la figura de expropiación. ¿Bajo qué requisitos? Dos, que sea de utilidad pública o que sea de interés social. Esos son los dos de los requisitos para que puedas justificar la expropiación. Pero a la par, antes de hacer efectiva, tenés que pagar una justa indemnización al propietario. Pero en la expropiación, que es una figura legal, en principio, la parte afectada se puede oponer y decirle, Estado, yo no estoy de acuerdo, no es de utilidad pública, no es de interés social, y a mi amparo de tu decisión y agoto toda la vía judicial para que no me despojes de mi propiedad porque no reúne los requisitos. La otra alternativa es que no me opongo ni a la utilidad pública ni al interés social, pero me opongo al monto que me querés pagar porque no es el monto que vale la propiedad y podés llegar a un acuerdo o lo dilucidas en tribunales. Esa es la otra forma. Ahora, si no le pagas, aunque digas que es expropiación, es confiscación. ¿Me explico? La tercera forma por la que se puede perder una propiedad está en el artículo 112 del Código Penal. Esto es la figura del decomiso. ¿Cuándo se pierde una propiedad? Cuando a una persona que han acusado y que la han condenado, la han declarado culpable, uno, utilizado una propiedad para cometer el hecho delictivo. O dos, con dinero proveniente de la actividad ilegal por la que se le está acusando, ha adquirido una propiedad. Entonces, como esa propiedad fue adquirida con fondos ilegales, tenés que perder esa propiedad porque no fue adquirida legalmente. No la compraste con trabajo honrado, no es herencia, no te la regalaron. Entonces, esos son los dos factores. El informe plantea
un, en la reforma, en la propuesta que se realiza, plantea una tercera circunstancia bajo la figura de la extinción de dominio, que dicen como pena accesoria, lo cual es totalmente equivocado. Pero el tercer factor, y que no lo contempla el decomiso, es cuando la propiedad pertenezca a alguien que haya sido beneficiario del Estado. Es decir, me disculpan si el término no les gusta a algunos, pero por ejemplo, lo que se llamó la piñata. De repente, a alguien que fue beneficiado con una propiedad en virtud de una ley de reforma agraria o en virtud de una ley de vivienda como la que se dio en los 90 y supuestamente comete este hecho delictivo, aunque esa propiedad no haya sido utilizada para cometer un hecho ni adquirida con fondos ilegales, la van a quitársela al dueño. Eso lo pretenden hacer con la figura de extinción de dominio, pero la figura de extinción de dominio no es una pena accesoria. La figura de extinción de dominio es una figura independiente y autónoma que tiene como objetivo combatir y perseguir aquellos bienes que son usados u obtenidos con fondos ilegales. Y la figura de extinción de dominio prevé, ¿qué prevé? Uno, una ley especial. Dos, un procedimiento especial. Tres, causales por las que perdés la propiedad e inclusive en algunos casos tribunales especializados, fiscales especializados y unidades especializadas de investigación en la policía. Es algo totalmente distinto a lo que plantea el régimen en ese informe. Y si se llegase a implementar, es una figura importante, no en nuestro país con las condiciones actuales, es importante en un país donde funcione el Estado de Derecho, donde las instituciones sean independientes, porque es una herramienta legal eficaz, pero en países donde hay Estado de Derecho, no en países como el nuestro, en el contexto actual. Y de llegar a aprobarse, ¿afectaría a los presos políticos que ya fueron condenados? No, porque la ley solo tiene efecto hacia adelante, no tiene efecto retroactivo. Dentro de esas propuestas hechas por estos funcionarios leales al gobierno, ya lo mencionabas, hablan de demandar justicia con los religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos que se involucraron en la aventura golpista, como le llaman a las protestas ocurridas en 2018. ¿Puede indicarse o referirse en materia jurídica de esa manera directa a ciudadanos según sus roles? En un Estado de Derecho definitivamente que no, pero en Nicaragua no prevalece el Estado de Derecho, prevalecen criterios políticos, prevalecen criterios de otra índole y no criterios técnicos. Entonces, por eso es que ves plasmado en documentos epítetos, señalamientos que no corresponden a una entidad como es la Asamblea Nacional. Definitivamente que no. Es decir, esos son señalamientos que dejan mucho que desear del comportamiento de una comisión de diputados que atienden el tema justicia dentro del Parlamento. Otro punto abordado en ese informe fue la reforma al Código Procesal Penal que obligaría a las personas entrevistadas por el Ministerio Público durante un proceso de investigación a guardar reserva, es decir, no brindar declaraciones a los medios. ¿Se puede establecer esa prohibición? Definitivamente que sí se puede, sí se puede. Sin embargo, en el contexto político es una herramienta de persecución política y es una herramienta para intimidar a la persona que es citada a declarar, porque si decís algo, te puedo acusar por desobediencia o desacato a la autoridad, porque yo te dije, no vaya a decir absolutamente nada. Pero en un contexto donde funcione el Estado de Derecho, creo que sería importante, porque también hay algo. El artículo 52 del reglamento de la ley orgánica del Ministerio Público, que fue aprobado hace 20 años, en el año 2000, es el decreto 33-2000, si mal no recuerdo, por ejemplo, establece la reserva de la investigación. Entonces, toda investigación en teoría debería mantenerse bajo reserva. Sin embargo, en el contexto actual, lo que normalmente hace la gente, alertar de la posible criminalización y el riesgo que implica lo que están haciendo las autoridades, si le podemos llamar autoridades, de la Fiscalía y de la Policía. Es lo que dice el abogado penalista Boanerges Fornos. Seguimos con la entrevista al investigador cubano Rafael Rojas sobre la visita del presidente de México a algunos países de Centroamérica y Cuba.
Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univisión. Quiero invitarlos a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial y así estar conectados con la verdad. La semana pasada, durante su visita a algunos países de Centroamérica y Cuba, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a mostrar su respaldo a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. López Obrador pidió que no se excluya a ningún país de la Cumbre de las Américas que se va a llevar a cabo en Estados Unidos a inicios de junio. Y ha sido respaldado por los mandatarios de Argentina, Bolivia, Honduras y varios países caribeños. Mi colega Elmer Rivas conversó con Rafael Rojas, historiador cubano, profesor e investigador del Colegio de México, para conocer más sobre la postura del presidente mexicano, la política exterior de México respecto a la región centroamericana, Estados Unidos y la crisis migratoria. Rafael, muchas gracias por esta entrevista. La semana pasada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó Centroamérica y el Caribe, específicamente Cuba, estuvo también en Belice, Honduras, El Salvador y Guatemala. ¿Qué resultado tiene para México esta gira por Centroamérica y por Cuba? En efecto, la visita o la gira del presidente López Obrador por Centroamérica y el Caribe podría dividirse como que en dos regiones, dado el contenido de las agendas bilaterales y regionales en cada una. Por un lado está el paso de López Obrador por las principales capitales del Triángulo Norte, en Guatemala, El Salvador, Honduras, luego un breve paso por Belice. En todos esos países se le dio una atención prioritaria a la cuestión migratoria. Evidentemente, además se hizo explícito antes de la partida de López Obrador hacia Centroamérica en la documentación de la Cancillería y en el paso del presidente por esas capitales. El presidente aprovechó también el viaje para, a tono con el tema migratorio, promover programas sociales que se han aplicado en México en las zonas del sudeste, como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vidas, y se propusieron de hecho como una fórmula de colaboración para el desarrollo regional que permitiría o facilitaría la contención migratoria, es decir, la retención de posibles migrantes irregulares por el territorio mexicano. Entonces la gira sirvió para reiterar el compromiso del gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos de incrementar el control migratorio en la zona centroamericana, pero al mismo tiempo para dotar de un cariz autónomo la política regional de Nicaragua. En el caso de Cuba, por lo visto, si se tocó el tema migratorio, no se hizo explícito. México y Cuba firmaron un acuerdo de colaboración sanitaria por el cual México recibiría a unos 500 médicos de la isla, a los cuales se les paga por su servicio de salud pública aquí en México, y también se anunció la posible compra en una proporción relativa de la vacuna Abdala en contra del COVID de los niños. No hubo otro anuncio en términos de colaboración bilateral entre México y Cuba. Las relaciones siguen teniendo un muy bajo contenido en términos de la agenda bilateral en colaboración económica, comercial, financiera, etcétera. Lo que sí fue muy importante, como esperábamos en esa visita a La Habana, fue el rechazo explícito, una vez más, de Andrés Manuel López Obrador al embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba, el rechazo también explícito, la exclusión de la isla de la próxima Cumbre de las Américas, y un mensaje muy tradicional de solidaridad de México con Cuba. ¿Y por qué Nicaragua no estaba en la gira de López Obrador? Por un lado, él demanda la inclusión del gobierno de Ortega en la Cumbre de las Américas, pero le excluye de su visita en Centroamérica. Sí, yo creo que la exclusión de Nicaragua del itinerario por Centroamérica fue una decisión racional del gobierno mexicano en los meses preparatorios de esta gira. Estaba justificada la presencia de López Obrador en Nicaragua por el hecho de que también Nicaragua es emisor de emigrantes y también lugar de tránsito para emigrantes cubanos, lo cual era uno de los problemas de fondo, ¿verdad?, en el trazado de esta gira.
tratar el tema de la emigración irregular desde Centroamérica a México. Sin embargo, yo diría que Nicaragua es un régimen político con una posición no tan sólida dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y dentro del movimiento Morena, el partido oficial en México, y podríamos extender también digamos, esa visión insegura o crítica de Nicaragua también a buena parte de la izquierda intelectual y mediática mexicana. Con Nicaragua, por ejemplo, hemos visto algo que no hemos visto en relación con Cuba o con Venezuela, que son posicionamientos críticos bastante frecuentes de importantes figuras de la izquierda mexicana, artículos de opinión muy críticos también con el autoritarismo y la represión de Daniel Ortega en periódicos como La Jornada, algo que sería inconcebible en relación, por ejemplo, con los gobiernos de Nicolás Maduro o de Miguel Díaz-Canel. Y me parece que ese estado de opinión y esa visión crítica de relativo margen o de relativa proyección pesó en la decisión de que el presidente López Obrador no visitara Nicaragua. En su columna de ayer, Rafael, que publicamos en Confidencial, usted se refiere a que la base de toda la política exterior del gobierno de López Obrador está alineado en relación a este entendimiento, ¿no?, entre México y Estados Unidos, a lo que se llama como entendimiento bicentenario. ¿Cómo se define entonces la política exterior de López Obrador para Centroamérica y cuáles son sus prioridades? Sí, yo creo que el eje de toda la política exterior de este gobierno ha sido eso que conocemos ahora como entendimiento bicentenario, pero que comenzó desde que Donald Trump era presidente de Estados Unidos en el 2018, cuando llega López Obrador al poder. Y es una política exterior orientada fundamentalmente a acelerar la integración de México al mercado común de América del Norte por medio de esta renegociación del TEMEC, del antiguo Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, el NAFTA, que ahora se llama TEMEC, el Tratado de Comercio Común de la América del Norte. Ese yo diría que es el eje de la política exterior, aunque en los alrededores de esa negociación, de esa renegociación del libre comercio, han aparecido otros temas fundamentales como el que tiene que ver con la seguridad, el combate al narcotráfico, la migración y el medio ambiente. Yo creo que entre todos esos dan forma a lo que se llama el entendimiento bicentenario. Hacia Centroamérica, ¿qué implica esto? Bueno, implica en primer lugar una política de control o contención migratoria, que la vimos planteada muy claramente antes de la gira del presidente y en sus reuniones bilaterales con los mandatarios de la región. Otra propuesta que se deriva de ese eje en la política exterior del gobierno de López Obrador y Morena es esta idea de un tanto utópica, ¿no?, de avanzar a una integración total de América Latina y el Caribe con Estados Unidos y Canadá basada en el modelo de la Unión Europea. Ese tema, por cierto, sí lo planteó el presidente en todos los puntos de su gira. Ahí no hubo, digamos, disonancia, porque tanto en el discurso de Belice como en el discurso de La Habana lo reiteró. Claro, con la diferencia de que en el caso de Cuba hizo acompañar esa propuesta que es insólita, a mí me parece, desde la tradición de la izquierda latinoamericana, hizo acompañar esa idea de integración total de América Latina y el Caribe con Estados Unidos y Canadá, con varias frases de elogio a Fidel Castro y de admiración por el legado de la Revolución Cubana. A propósito del tema de migración que usted menciona, que también está dentro de este acuerdo, ¿no?, entre México y Estados Unidos, en noviembre de 2021 el gobierno de Nicaragua estableció el libre visado para cubanos de la isla que desde entonces han usado a Nicaragua como trampolín, usted lo mencionaba, para llegar a Estados Unidos, y así también ha aumentado el número de nicaragüenses que transitan por México en busca de cruzar hacia Estados Unidos. ¿Qué papel tiene López Obrador en el interés de la administración Biden por resolver la crisis migratoria originada en estos dos países?
fundamental. Yo creo que ese era uno de los objetivos de la gira y se vio muy claramente en Guatemala, Honduras, El Salvador e incluso en Belice, que tiene que también es un lugar de tránsito, pero como emisor tiene un papel muy pequeño en términos de potencial migratorio. Pero es evidente que tanto el caso nicaragüense como el cubano están en el trasfondo de toda esta nueva ofensiva en términos de política migratoria. Cuando unos días antes del viaje de López Obrador, como sabemos, el presidente de México habló con el presidente Joe Biden por teléfono y según se trascendió de ambos lados, se trató el tema migratorio. También el canciller Marcelo Ebrard viajó a Washington a reafirmar el papel de México en esta política de contención migratoria y prometió que México incrementaría el reforzamiento militar de la frontera sur y la frontera norte con la Guardia Nacional y que incrementaría las detenciones y las deportaciones de migrantes irregulares, incluyendo los nicaragüenses y los cubanos. Entonces yo creo que evidentemente eso lo supimos antes de que López Obrador viajara. Evidentemente formó parte de estos diálogos bilaterales en la región y me parece que trazan muy bien una de las líneas de acción, ¿verdad?, de este gobierno, del gobierno mexicano en los próximos meses para auxiliar de algún modo al gobierno de Joe Biden en la contención migratoria. Vamos a escuchar lo que dijo López Obrador durante su conferencia matutina de este martes 10 de mayo. Se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación. Me representaría el canciller Marcelo. ¿Y cuál sería el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta? Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América. Rafael, ¿cómo evalúa usted esta política que le da, por un lado, un espaldarazo a las dictaduras del continente por parte de López Obrador? Bueno, sabes, hay un punto en el reclamo del presidente López Obrador que a mi juicio es acertado, y es que tiene que ver con la especificidad del Foro de las Cumbres de las Américas. Ese Foro de la Cumbre de las Américas no es organizado y gestionado por la OEA, sino por el Departamento de Estado. Y en las últimas Cumbres de las Américas predominó un criterio realista que introdujo el presidente Barack Obama, según el cual había que invitar a todos los gobiernos de la región con independencia de si fueran democráticos o no. Es decir, la posición del gobierno de Estados Unidos y del Departamento de Estado en tiempos de Obama era que Estados Unidos respaldaba los posicionamientos de la OEA en los casos en que había violación de la Carta Democrática Interamericana y si había sanciones o expulsiones del organismo, como sucedió, ¿verdad?, en tiempos de Obama con Venezuela, ya ha sucedido más recientemente con Nicaragua. Entonces, Estados Unidos apoyaba, digamos, la posición de la OEA en relación con la Carta Democrática Interamericana, pero a la vez proponía una inclusión total en las Cumbres de las Américas. A mí me parece que el reclamo de López Obrador, que ahora se hace público, pero que forma parte de un conjunto de reclamaciones diplomáticas por canales diplomáticos, ¿verdad?, de gobiernos latinoamericanos al Departamento de Estado y que tienen lugar desde diciembre del año pasado, va en el sentido de que esta cumbre, la 9ª Cumbre de las Américas, que tendrá lugar ahora en junio en Los Ángeles, se haga con el mismo criterio de la cumbre de Panamá, la de Bahamas, después la de Lima, que se realizaron durante la administración Obama. Ese es el sentido. Ahora, colocar esa reclamación primero a un nivel público y en forma de condicionamiento de la presencia del presidente si no se corrige la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba, ya es otra cosa, ya es digamos, llevar este diferendo a un plano más allá de los canales diplomáticos, y esto puede generar otro tipo de fricciones, y a mí me parece que el riesgo mayor es que ese posicionamiento de México sea manipulado
por la corriente bolivariana o algunos gobiernos de la corriente bolivariana, y estoy pensando fundamentalmente en el gobierno venezolano y en el nicaragüense, fíjate, no tanto en el cubano, sino en el venezolano y en el nicaragüense, podrían aprovechar ese posicionamiento para avanzar en el objetivo de boicotear la Cumbre de las Américas. ¿Y cómo se explica esa afinidad de López Obrador con el régimen de Nicaragua? Por un lado, le demanda a Biden que invite a Ortega a la cumbre, pero nunca ha emplazado tampoco a Ortega por la represión contra su propio pueblo, el Estado policial o los presos políticos. Ahí está, yo creo que una de las grandes ambivalencias y flaquezas, en resumidas cuentas, del discurso del presidente, y ahí sí se puede extender esa ambivalencia, me parece, a lo que sucede también en Venezuela y en Cuba. El presidente minimiza y subestima el costo de la represión y del autoritarismo en los tres países. En el caso, tú tienes mucha razón, es que él nunca ha hecho explícito su rechazo a los arrestos, por ejemplo, de los opositores en Nicaragua o a la evidente manipulación del proceso electoral en ese país. Sabemos que está rodeado de muchas figuras de la izquierda mexicana que sí han hecho, ¿verdad?, público su desagrado, ¿no?, con el autoritarismo en Nicaragua, pero él mismo personalmente siempre se ha cuidado mucho. Yo mencionaba por ahí que ha habido algunos desencuentros y algunas fricciones diplomáticas, pero han sido entre la Cancillería mexicana y funcionarios de esa Cancillería y el gobierno de Daniel Ortega. Pero el presidente siempre se ha cuidado de colocarse fuera de esa posición, y siempre que aparece el tema de Nicaragua, Venezuela o Cuba, él remite al tema de la autodeterminación de los pueblos, del respeto a la soberanía nacional de cada nación, y también, claro, transmite lo que yo creo que es más peligroso de todo esto, que es esta idea de que la represión y el autoritarismo se justifican o se legitiman por el acoso internacional contra esos regímenes. En el caso de Cuba lo ha llegado a decir textualmente el presidente López Obrador, cuando él minimiza ¿verdad?, la represión de las protestas populares del 11 o el 12 de julio, porque las considera, él lo ha llamado así, un efecto perverso del embargo. Es decir, que la gente en Cuba no salió a las calles a protestar porque tuviera razones para protestar, sino porque están llegando a una situación límite provocada por el bloqueo de los Estados Unidos. Eso, en resumidas cuentas, es una justificación de la represión, y algo más grave es lo que siempre trato de señalar, que se contribuye a la criminalización de la protesta social en Cuba. Y yo diría que sería la misma posición, en resumidas cuentas, en los casos de la represión de opositores y de manifestaciones en Venezuela y en Nicaragua. ¿Y de qué depende esa postura de López Obrador hacia Nicaragua? ¿Es invariable a corto o mediano plazo? ¿Puede cambiar? ¿Tiene algún costo político para López Obrador apoyar al régimen de Ortega? Puede ser, por lo que antes señalaba, que hay un sector con una visión crítica de lo que sucede en Nicaragua en la izquierda mexicana y que no vemos en relación con Cuba y Venezuela, curiosamente, ¿no? En ese sector puede ser costosa la posición del presidente. Por otro lado, hasta hace muy poco, el gobierno mexicano había intentado llevar, digamos, la relación con estos gobiernos de manera casuística, ¿verdad? El hecho de que viaje a Cuba y no viaje a Nicaragua o a Venezuela da la idea, ¿verdad?, de que se estaba manejando de manera casuística. Sin embargo, al unir a los tres gobiernos en esta reclamación pública en relación con la exclusión de la Cumbre de las Américas, ya empieza a tratarlos como en bloque, es decir, empieza a legitimar no solo a un gobierno o al otro. Lo que sucede en este tipo de aproximaciones al bloque bolivariano como tal es que no sabemos realmente cuáles son las prioridades de cada gobierno y del bloque en sí, porque en ese caso entonces el presidente López Obrador podría estar abriendo un margen de manipulación
de la política exterior mexicana desde el bloque bolivariano. Y en estos escenarios, ¿López Obrador pretende ejercer algún liderazgo regional o convertirse en una especie de intermediario entre estos regímenes y la administración Biden? Definitivamente así es. Teníamos algunas dudas de si realmente había un proyecto de liderazgo regional, pero ahora con lo que ha sucedido en las últimas semanas ya hay que descartar esas dudas y evidentemente ya López Obrador, digamos, ha puesto en marcha esa aspiración a un liderazgo regional, especialmente en lo que se refiere a un posible diálogo diplomático entre estos gobiernos bolivarianos y la administración Biden. Y otra vez, aquí el tema, en el caso de Cuba, me parece que es muy justificable, digamos, un intento de mediación entre Estados Unidos y la isla. Yo no estoy tan seguro de que el gobierno cubano, digamos, esté totalmente de acuerdo con el esquema de mediación que propone López Obrador, pero digamos que lo deja correr o lo tolera, incluso lo agradece. Porque no estoy tan seguro de que el gobierno cubano le vea una eficacia o un éxito en el corto plazo a cualquier tipo de mediación. Pero digo que en el caso de Cuba está justificado porque en efecto hay un diferendo histórico, ¿no?, entre los dos países de más de 60 años. Ha habido un retroceso enorme de aquella normalización diplomática emprendida por Barack Obama en los últimos años, primero con Trump y luego con Biden, que han reforzado las sanciones contra la isla. En el caso de Venezuela y Nicaragua, como tú y yo sabemos, es distinto el fenómeno. Allí ha habido un deterioro de la relación, del vínculo bilateral con Estados Unidos como consecuencia de un clarísimo avance hacia el autoritarismo en los dos países, ¿no? ¿Y qué se puede esperar de la Cumbre de las Américas con la probable ausencia de López Obrador y de otros presidentes de América Latina y el Caribe? Bueno, ahí habrá que ver quiénes son los que no van. Yo calculo que si no va el presidente López Obrador, probablemente no vayan otros, aunque no estoy tan seguro. Tendría que ver. Tengo la impresión de que la política exterior del presidente Alberto Fernández, por ejemplo, se ha estado diferenciando un poco de la de López Obrador en relación con la guerra en Ucrania, por ejemplo, o en la relación con Europa en los últimos meses. Y Argentina es la presidenta pro tempore de la CELAC. Lo que decida Argentina va a ser muy importante. Y si el presidente Fernández decide ir, entonces me parece que las ausencias van a estar concentradas en el bloque bolivariano, es decir, en los gobiernos del Caribe, en Bolivia y no mucho más. Entonces es muy probable que si ese es el panorama, es muy probable que López Obrador quede junto con los mandatarios del bloque bolivariano, lo cual es bastante paradójico porque este es un gobierno que desde el principio ha intentado marcar distancias también con el bloque bolivariano. Es decir, ha mostrado autonomía frente a Estados Unidos, a pesar de que la relación con Estados Unidos ha sido su prioridad, pero también ha mostrado el interés en ser otro tipo de izquierda, ¿no? Una izquierda distinta a la izquierda bolivariana, un poco en la misma tónica que el gobierno de Alberto Fernández en Argentina. El pasado 28 de abril, las organizaciones Human Rights Watch y Cristosal publicaron un informe conjunto donde señalan un número creciente de evidencias que indican que las autoridades salvadoreñas han cometido graves violaciones de derechos humanos desde que se adoptó el régimen de excepción el 27 de marzo de este año, cuando incrementó el número de homicidios en ese país. Mi colega Alejandra Padilla habló con la jefa jurídica Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal, Ruth López, y esto fue lo que dijo. ¿En qué consiste el régimen de excepción impuesto en El Salvador desde el pasado 27 de marzo? Nuestro marco constitucional establece en el artículo 29 la posibilidad de fijar un régimen de excepción cuando ocurren determinadas circunstancias, como por ejemplo una guerra, una pandemia, cuando hay graves desórdenes del orden público, dice también la Constitución.
Sin embargo, hay que tener claridad de que el incremento de homicidios que hubo durante ese fin de semana, que fue un fin de semana sangriento en El Salvador, donde entre miércoles y domingo murieron 87 personas, no ha sido considerado como una situación excepcional. Es decir, ¿por qué no ha sido considerado como una situación excepcional? Porque ya la jurisprudencia constitucional, en nuestro caso, ha dicho desde la década de los 90 que el incremento de homicidios no constituye una causal para promover un régimen de excepción. ¿Por qué? Porque un régimen de excepción lleva a la suspensión de derechos y a la suspensión de garantías. Entonces es una medida demasiado intensa para aprobar, donde hay una afectación para todos los ciudadanos y ciudadanas del país, cuando el Estado tiene las herramientas necesarias para justamente poder controlar estas situaciones de violencia, especialmente en el caso salvadoreño, donde el gobierno tiene todos los recursos a su disposición para poder establecer medidas de investigación, tiene 4 inteligencias, el organismo de inteligencia del Estado, tiene la inteligencia policial, la inteligencia de centros penales, la inteligencia militar, y además se le han otorgado por parte de la Asamblea Legislativa millones de dólares para el Plan Control Territorial, que hasta un día antes de iniciar esta racha de homicidios de 3 días, como les comentaba, pues parecía se exponía como parte de la propaganda gubernamental como un plan exitoso, que es el denominado Plan Control Territorial. ¿Cuáles son los abusos y violaciones de derechos humanos que han documentado durante el régimen de excepción? Nosotros podemos advertir, por ejemplo, distintas situaciones que voy a tratar de enumerarlas y sintetizarlas de manera muy rápida. En primer lugar, se han detectado vulneraciones, por supuesto, al derecho a la vida. Durante este régimen de excepción hay 4 personas que ya han fallecido dentro de los centros penales por violencia, es decir, por violencia porque han sido atacados por otros internos, y esto es porque no ha habido una adecuada separación, y en algunos de estos casos personas que no tenían vinculación ninguna con delitos, como ya vamos a ver posteriormente. Y otra porque no tuvo la atención médica oportuna y por tanto falleció en el centro penal. Lo otro es que hay vulneraciones al derecho a la libertad, hay detenciones arbitrarias, se registran múltiples detenciones arbitrarias, y aquí hay que recordar que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas ha establecido que se considera una detención arbitraria cuando no hay una norma o una ley que tipifique la conducta. Y una de las situaciones que se está viviendo en estos momentos es que cuando la persona es detenida no se le dice las razones por las cuales es detenida, por tanto no se sabe de qué se le está, qué es lo que se le está imputando. La detención además, otro de los criterios es que se realiza por ejercer derechos o libertades. En otros casos es cuando no se sigue un procedimiento legal para ejecutar la detención, que es precisamente ante los casos en los que estamos, o cuando no hay evidencia de que hay en la comisión de un delito concreto. Entonces, cuando las personas son detenidas, no se les dice por qué, pero además después no se les logra imputar por qué. Eso es una constitución de una detención arbitraria. Entonces, en la mayoría de los casos que han sido reportados por Cristosal, las autoridades no expresaron en ningún momento una razón para que se produjera la detención, y tampoco, por supuesto, tienen órdenes de captura. Es decir, hemos llegado a situaciones en las que llegan a una colonia o llegan a un lugar de trabajo o llegan a la esquina de un lugar, de una comunidad, y se llevan a todas las personas que están ahí, o ya se han llevado a trabajadores, etcétera, o bajan, por ejemplo, del transporte colectivo a las personas y se las llevan también. Hay videos, o sea, esto es un tema que ha estado documentado, hay videos, todas estas situaciones han sido expuestas públicamente. También se les ha detenido en algunos casos por no portar su documento único de identidad, o porque, por ejemplo, andan su celular y entonces el celular anda descargado, y entonces la policía cuando pide los datos, cuando pide el teléfono, no pueden verificar, y entonces esto también ha provocado esa detención. O cuando se encuentra, por ejemplo,
fotografía o una imagen que dice a la policía que comprende, o sea, de manera incluso a veces hasta subjetiva, de que tiene vinculación con pandillas, ¿no? O por tener un tatuaje, y eso incluso los artísticos, o por tener antecedentes policiales o judiciales. Ruth, ¿quiénes son los principales perpetradores de estos abusos de acuerdo a los testimonios que han recibido de las víctimas, sus familiares, abogados y sociedad civil? Y la Fuerza Armada. Es decir, en esto son los mayores vulneradores. Por supuesto, se ha advertido también de que los jueces, ¿verdad? En el momento en el que un juez no tiene en consideración toda la información que se le presenta, ya no solo por el tema de la capacidad, sino también porque están desbordados, como les decía, de trabajo, también hay una vulneración. Pero realmente quienes más están produciendo este tipo de vulneraciones en ese orden, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. ¿De qué manera han documentado y corroborado esas denuncias? Bueno, lo hemos hecho por fuentes abiertas. Esa es una forma, y la otra es una plataforma exclusiva de denuncias sobre el régimen de excepción que Cristosal ha habilitado. Entonces las personas llenan un formulario, por supuesto tienen que dejar un número de contacto, un correo electrónico que permite al personal contactarse con ellos para verificar cuál es la situación que están en la que está su familiar, o qué es lo que saben, cuál es la arbitrariedad que ellos van a denunciar. Desde el 25 de marzo, más de 20,000 personas han sido arrestadas, según cifras oficiales, por el delito de pertenecer a agrupaciones ilícitas. ¿Tienen información ustedes sobre las condiciones en las que permanecen los detenidos? Hay algunas personas que cuando han sido liberados, porque ya hay personas que han sido liberadas, son entregadas en las afueras de los centros penales a sus familiares. Ellos reportan, por ejemplo, temas como hacinamientos, hechos de violencia internos, pero no hay forma de verificar. Es decir, también de los problemas que hemos enfrentado es la poca institucionalidad de protección, porque la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, por ejemplo, no se ha pronunciado por todas las vulneraciones que hemos comentado, y cada una aquí yo nada más que he hecho enunciados, pero cada uno de estos tiene historias detrás, es decir, hay personas, hay individuos que han sido directamente afectados por estas arbitrariedades. En redes sociales hay un debate entre la gente que opina y avala el régimen de excepción, el discurso y las medidas adoptadas por el presidente Bukele por considerar que estas personas merecen esos tratos. ¿Cómo es visto desde la perspectiva de los derechos humanos? La situación es compleja porque realmente los salvadoreños estamos cansados de todo el daño que han causado las pandillas. Es decir, la situación de violencia que vive El Salvador es una situación crítica, y no es de ahora, es una situación que a lo largo de los años no ha sido controlada. Entonces, ¿qué ha pasado? Detrás de todo esto hay cosas hechos y situaciones que nosotros no conocemos a plenitud, pero aquí se habla de un pacto con pandillas. Por ejemplo, ya en algún momento, en la época de Mauricio Funes, hubo un pacto con pandillas, pero ahora también se está hablando de un pacto con pandillas. Han sido señalados funcionarios del gobierno, por el mismo gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, que en investigaciones han aparecido vinculados a pactos con pandillas relacionados hasta con temas electorales. Entonces, y estamos hablando de altos funcionarios que están ahorita mismo en el ejercicio del gobierno. Entonces, claro, la situación de seguridad es una situación compleja. Esto sin tener en cuenta otras expresiones del fenómeno, porque no solo son las pandillas, aquí estamos hablando del crimen organizado. Pero, y claro, la ciudadanía está cansada, eso tenemos que reconocerlo, y además lo vivimos, es decir, eso cualquier salvadoreño lo vive de distintas perspectivas. Desde las desapariciones, por ejemplo, tenemos un alto número de mujeres y hombres desaparecidos, la tasa de homicidios, que aunque aparecía controlada por el supuesto plan de control territorial que ya hablábamos antes, ¿verdad? Que parecía que era lo mejor y de pronto ya dejó de existir. Pero también los hechos de violencia y de calle que nosotros podemos advertir diariamente, y además de esto la renta, ¿no? La renta y la extorsión. Sin embargo, esto es un tema
y por eso decía, creo las organizaciones, ninguna se opone a que se establezcan medidas no solo represivas, porque todo el sistema penal es un sistema represivo, para contener el delito, pero eso es una cosa, y otra cosa es vulnerar los derechos de manera general. Human Rights Watch y Cristosal documentaron 2 casos de personas detenidas durante el régimen de excepción que murieron bajo custodia, y medios de comunicación salvadoreños han informado sobre 3 casos más. Las autoridades gubernamentales se han pronunciado sobre estas muertes. Sobre estas situaciones no hay ninguna explicación por parte del gobierno. Y esto es sumamente grave porque estas personas estaban bajo responsabilidad, estaban bajo la custodia de, en este caso, del Ejecutivo. Pero no hay ninguna explicación y ni la habrá. Es decir, una de las características del gobierno de Bukele es precisamente no referirse a lo que puede resultar incómodo o aquello que pueda ir en detrimento de la imagen del gobierno, o que esto lleve a que la ciudadanía advierta, bueno, esto está mal, ¿verdad? Que lleve a un nivel de cuestionamiento. Por tanto, no habrá ningún reconocimiento en el caso de estas muertes, que son hechos graves, y también, como que digo, hay otros que han sido conocidos a través de los medios de comunicación. En el informe también señalan violaciones al debido proceso contra los imputados. ¿Cuáles son estas violaciones? De manera arbitraria, porque incluso la Convención Americana de Derechos Humanos impide que se suspenda el derecho a la defensa. Digo el de la defensa porque es un derecho que todos identificamos de alguna manera, ¿no? Los demás pueden resultar incluso hasta más técnicos, pero el derecho a la defensa es muy claro. Entonces, la Convención Americana, y en esto la Corte Interamericana se ha pronunciado, no puede haber una suspensión de ese derecho porque todos requieren, todos como personas, pues pueden tener una defensa. Sin embargo, eso no es lo que está ocurriendo porque las personas pueden tener una defensa y pública, en el caso del privado ha costado, como les decía, hay colegas, abogados que han sido llamados a no defender a pandilleros, cuando, insisto, no todas las personas que están siendo detenidas son pandilleros, y eso es una situación, esa es de las situaciones más graves que hay, donde se le está privando de libertad a personas que no han cometido un delito. ¿Está El Salvador experimentando una crisis de derechos humanos? El Salvador viene viviendo una crisis de derechos humanos desde que inició la pandemia. O sea, el tratamiento, por ejemplo, de la pandemia en El Salvador fue un tratamiento militarizado. Un tratamiento de la pandemia a partir de suspensiones de garantías, precisamente para evitar la circulación, para evitar, para meter a las personas en centros de contención. Aquí hubo una política muy, muy fuerte para limitar la libertad de los ciudadanos. Pero si continuamos en el tiempo, cuando se empezó a ejercer el derecho a la protesta, por ejemplo, también ha sido limitado el derecho a la protesta a partir de poner retenes policiales para impedir que las personas lleguen. La libertad de expresión también ha sido limitada a partir de que se ha limitado el derecho a la información y una estigmatización muy fuerte, y hay una criminalización de la actividad periodística. Lo que está viviendo en nuestro país los periodistas es sumamente grave. Y además de eso, nos han cercenado por completo el derecho al acceso a la información pública, ¿no? Porque mucha información ha sido puesta en reserva y ya no es del conocimiento público en cuanto a la gestión y a la gestión del gasto público. Entonces, si nosotros arrastramos todo esto, vamos viendo cómo el deterioro de los derechos se ha ido produciendo. Y bueno, hoy con esta situación donde ni siquiera hay respeto por la integridad física, por la vida de las personas. Y ahora veamos la caricatura animada y comentada de nuestro caricaturista PX Molina. Hola gente, les cuento algo. Si ya siempre me cuesta entender cómo funciona la diplomacia, mucho más me cuesta entender cómo funciona la diplomacia financiera. Y la razón por la que me cuesta entenderla es que me emperro en hacerlo desde la empatía, la ética y la lógica. Y la verdad, agárrense para lo que voy a decirles, ninguna de esas 3 señoras se sientan a la mesa de quienes deciden diplomáticamente financiar a criminales de lesa humanidad nomás porque a ellos les cuadran sus cuentas o sus cuentos.
Como les decía, en un mundo donde hasta para un puesto de conserje te piden honestidad y los más altos estándares morales, no entiendo, desde la empatía, la ética y la lógica, cómo el BCE tiene a la cabeza a alguien como Dante Mossi. Podrían ahorrarse el megasalario que se le sangra a todos los centroamericanos para pagarle a él y sustituirlo con un cajero automático. Sí, porque según sus mismas justificaciones bananas, ese es su papel. Darle dinero a quien se lo pida, media vez tenga la tarjeta y el PIN correcto. No importa que sea un delincuente con una tarjeta mal apropiada que saca el dinero que no es suyo para gastarlo en perseguir, torturar, desterrar y asesinar gente. Y no exagero, el señor Mossi dijo que ellos en el BCE no eran instancia de derechos humanos para tomar en cuenta los crímenes de los carniceros del Carmen a la hora de soltarles plata. Y mandó a la gente a ir a quejarse de las instancias correspondientes, obviando que gracias en parte a los millones que el BCE le sigue soltando al dictador, este ha exterminado todas las organizaciones de derechos humanos civiles al interior de Nicaragua. Siri o Alexa tienen más humanidad en sus códigos de programación que este señor. El Parlacén y el BCE, para completar el paquete, se han convertido en una cueva de corruptos que desvergonzadamente sangran financieramente a Centroamérica para beneficio de los otros corruptos que la someten y que los eligen a ellos. Ojalá llegue el día en que realmente tengamos instituciones centroamericanas honestas, empáticas, éticas y lógicas. Y ojalá ese día no esté largo. ¡Viva Nicaragua Libre! Cambio y chao. Así llegamos al final de esta noche. Nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Necesitamos más apoyo de nuestras audiencias para derrotar la censura en Nicaragua, desde Costa Rica, Estados Unidos y Canadá, en España, en Europa y América Latina. Ya somos 356,000 suscriptores en YouTube y les agradecemos por el apoyo y por la confianza. Y a quienes no se han suscrito, les pedimos que se sumen a este esfuerzo para conectarse con la verdad. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir información de lo que pasa en Nicaragua, les invito a que se suscriban a nuestro canal de noticias en Telegram. Lo único que tienen que hacer es buscarnos como Confidencial Nicaragua, ir a nuestro canal con la insignia de verificado y darle suscribir para recibir nuestras alertas noticiosas. Recuerden que el viernes a las 9 de la mañana estaremos en vivo en Facebook y YouTube en una nueva edición de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo de esta semana y confidencial. Les esperamos en el programa esta semana el domingo 15 de mayo. Buenas noches. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.